Te necesito, Espíritu Santo, sobre mí, sobre mí, sobre mí. Capítulo 9, versículos del 32 al 35. Bendito sea el que vive para siempre. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ok, gloria a Dios. Dice así la poderosa palabra de Dios, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bendito sea el que vive para siempre. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Ok, hermano, rápidamente, a modo de resumen, gloria a Dios, aleluya. Primeramente, aquí habla de la sanidad, ¿verdad?, de Eneas. Eneas era, ¿verdad?, obviamente, ¿verdad?, como se conoce aquí, un personaje, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, que según Hechos, ¿verdad?, donde leímos aquí, ¿verdad?, pues vivía en Lida y había sido inválido durante 8 años. Amén. Un hombre que había sido inválido durante 8 años. Cuando Pedro le dijo: Jesucristo te sana, ¿verdad?, se levantó, levántate, arregla tu cama, se curó y se levantó. A su nombre sea la gloria para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amado. Por lo tanto, hermano, bendito Jesucristo, amén. Vemos que este hombre llevaba 8 años que estaba paralítico. Amén, 8 años paralítico. Pero, hermano, como dije anteriormente, ¿verdad?, resumiendo esto, ¿verdad?, que hayamos lectura en esta hora, estos versículos, dice que Lucas, ¿verdad?, pues no abarca o aboca, ¿verdad?, su interés en lo que sucede, ¿verdad?, con cada uno de los apóstoles, sino que vuelca, ¿verdad?, su atención al progreso del evangelio, hermano. O sea, que él no está mirando, ¿verdad?, lo que está haciendo, lo que hizo Pedro, lo que hizo Pablo, lo que hizo Esteban, lo que pasó con Felipe en Samaria. No, él vuelca toda su atención, ¿verdad?, al progreso del evangelio. En el presente pasaje, ¿verdad?, que hemos lectura, gloria a Dios, aleluya, prepara la historia con respecto a una nueva etapa, ¿verdad?, en la predicación del evangelio a los gentiles. Amén. Él prepara esto, ¿verdad?, porque posteriormente después viene el capítulo 10 y ahí se habla, ¿verdad?, con mayor abundancia sobre la predicación del evangelio a los gentiles. Pero aquí también, ¿verdad?, la extensión del reino de Dios es el tema principal. Los versículos 35, ¿verdad?, al 42, que estaremos hablando más adelante, pero hermano, ¿verdad?, hoy repito, a modo de un resumen general, así lo muestra, ¿verdad?, muchas almas se convierten al Señor. Vemos entonces a Pedro oficiando como inspector de las iglesias, ¿verdad?, pero con el propósito de ¿qué? De fortalecer la fe de los nuevos creyentes, amén, de los nuevos santos, y a través del poder de Dios y del Señor Jesucristo, ¿verdad?, aleluya, en el nombre del Señor, Eneas, ¿verdad?, pues es sanado. Y Pedro se puso, fíjense, hermano, Pedro se pone de rodillas, amén, y oró. Ana, ¿quién era Eneas? Bueno, Eneas es, ¿verdad?, aleluya, es sanado. Este era parte, amén, del grupo de creyentes. A su nombre sea la gloria. Y no solamente Eneas, también es sanado Tabita, amén. A su nombre será para siempre, ¿verdad?, cuyo nombre en arameo es Dorca. Y eso va más adelante, amén, hermano. Pero vemos aquí, ¿verdad?, que cómo es que Lucas pone su énfasis, amén, es que para siempre, aleluya, en el progreso del evangelio. Y esa es la parte importante. Dios bendiga a Carlos, Dios bendiga a Carmen, amén. Esa es la parte importante, hermano, ¿verdad?, poner la atención en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, en el progreso del evangelio. Y eso es algo, hermano, ¿verdad?, que mucha gente tiene que comenzar a preocuparse. No preocuparse, hermanito querido, amén, aleluya, cuán exitoso, amén, o cuán reconocido puede ser un ministerio, hello, o cuánto Dios pueda usar una persona, o cuánto Dios debe usarla. Sino, hermano, lo importante aquí, hermano querido, es la obra de Dios, es el propósito de Dios, hermano, amén. Tenemos que prestar atención a que el progreso del evangelio sea lo primordial en cada uno de nosotros, ¿verdad?, como siervos del Señor, bendito Jesucristo, amén, aleluya. ¿Por qué, amado? Porque así era que Cristo lo había establecido. Cuando le preguntaban, él decía, bueno,
mi comida y mi bebida, ¿verdad? Una ocasión cuando capítulo 4 de Juan, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Y que acabe su obra. Ve, hermano, eso era lo importante para Cristo. Por lo tanto, debe ser también lo importante para nosotros. Amén. Así como en Cristo no había interés ninguno, ¿verdad? De sobresalir, no había interés ninguno de tampoco ser, ¿verdad? Recibir gloria de hombre, a su nombre será gloria. Hello. Ni tampoco, ¿verdad? Procurar un ministerio poderoso o un ministerio exitoso. Simplemente hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Aleluya. Esa es mi comida y mi bebida y que acabe su obra. A su nombre será gloria para siempre. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, vemos que en este versículo número 32 dice, amén, y sucedió, amén, Pedro pasando por todo, bajó también a los santos que decían en Lida, amén, y sucedió Pedro pasando por todos, bajó también a los santos que decían en Lida, amén. Lucas retoma nuevamente, ¿verdad?, a la persona de Pedro que había dejado en Jerusalén para introducir el relato sobre la conversión de Saulo. En el ejercicio de su apostolado, visitaba las iglesias para enseñar y confirmar en la fe a los creyentes. Amén. Repito, en el ejercicio de su apostolado, visitaba las iglesias para enseñar y confirmar en la fe a los creyentes. No cabe duda que Pedro sentía un afecto pastoral muy especial por el rebaño de Dios. Jesús le había encomendado el pastoreo de sus ovejas y él cumplía, ¿verdad?, la misión que le había sido encomendada visitando los distintos grupos de creyentes en donde se encontraban. En esos viajes misioneros, Pedro iba acompañado de su esposa, amén, 1 Corintios 9:5. En esos viajes misioneros, hemos buscado, dice que pertenecía al grupo religioso, amén. A su nombre sea la gloria para siempre, amén. La otra información que buscamos, amado, aparte, ¿verdad?, de la fuente que estamos utilizando, amén. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pues nos dice que tiene informe, ¿verdad? Amén. A su nombre sea la gloria de que él pertenecía al grupo de los creyentes, ¿verdad?, que estaban allí, ¿verdad? Aleluya, en ese lugar. Ahora, Lucas, ¿verdad?, dice que el hombre llevaba 8 años encamado a causa de una parálisis, incapaz de moverse y por tanto acostado continuamente sobre una camilla, tal vez una simple, ¿verdad?, colchoneta. Es posible que Eneas conociera los milagros de Pedro en Jerusalén y estuviera expectante por su presencia. Verso 24 dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Amén. Bueno, el apóstol Pedro va a hablar a Eneas, que sin duda estaba pendiente de lo que Pedro hiciera. Lo que va a decirle son palabras revestidas de la autoridad y del poder de Jesucristo. Y tal vez Eneas no esperase, ¿verdad?, tanto como lo que va a oír. Ahora, Pedro menciona el nombre del paralítico y no puede haber confusión, ¿verdad? Se dirige solo a él, llamándolo Eneas. Las palabras que siguen son dadas que con la máxima autoridad, la suprema autoridad de Jesucristo. No es Pedro el que habla por sí mismo, sino como portavoz del Señor glorificado. Amén, amado. Siendo así, veo el nombre de Jesús, aleluya. Es en esa autoridad y poder omnipotente que dice el paralítico, Jesucristo te sana. Nada podría resistir la autoridad de Jesucristo, amén. Y por tanto, la sanidad va a producirse de forma inmediata. Junto con la afirmación, Jesucristo te sana, se le ordena levantarse y hacer la cama. La forma verbal, ¿verdad? Aleluya, haz la cama, pudiera también expresar la idea de extender el mantel, lo que significaría en figura, prepárate algo de comer. Una de las formas, ¿verdad?, que muchas veces siguen el milagro de una persona que está impedida y debilitada. Con todo, el contexto es más favorable para entender que lo que Pedro le manda es que arregle la cama donde estaba tendido. Hasta ahora habían tenido que hacerlo, amén, por él. Desde su curación ya podía hacerlo por sí mismo. Quien había estado enfermo por 8 años recibe la sanidad y la fortaleza para hacer las cosas como si nunca hubiera estado enfermo. Alaba que él es bueno, amén. Fíjese, hermano, como dice aquí, aquel, ¿verdad?, que estaba enfermo por 8 años recibe la sanidad y la fortaleza para hacer las cosas como si nunca, hello, como si nunca hubiera estado enfermo. Hello. Así es que opera Dios. Así es que opera Dios. Dios no lo deja débil
y encamado de vez en cuando para que sepan de dónde Dios lo sacó. Alaba. Amén. Simplemente, amado, Dios lo sana, alaba que Él es bueno, como si nunca hubiera estado enfermo. Las palabras de Pedro son un lejano eco, hello. Las palabras de Pedro son un lejano eco a las de la curación del paralítico en el ministerio de Jesús. Pero si Eneas estaba en su cama, no había razón para mandarle tomar la cama e ir a casa. Bastaba con que arreglase la cama donde había estado acostado. Incluso, ¿verdad?, que guardara la camilla y enrollase el colchón. Amén. De nuevo, el adverbio inmediatamente expresa la celeridad con que se produjo el milagro y el resultado del mismo. Inmediatamente, hermano, sin ninguna demora, a las palabras siguió el resultado. El que había estado paralizado durante 8 años se levantó y su parálisis, amén, aleluya, gloria al nombre del Señor, es restaurada en sanidad plena y nada del tiempo de enfermedad quedaba afectado su cuerpo, amén, no quedaba nada, amén, amado. La fuerza renovada le permitían volver a retomar una vida de plena actividad y Jesús nuevamente mostraba la realidad no solo de su resurrección, sino de la omnipotencia con que está revestido. Había actuado nuevamente como seguiría haciendo. El Señor sanaba como lo había hecho durante su ministerio terrenal. Bendecido sea el que vive para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, verso 35 dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hermano, aquí dice que un hecho semejante no podía hacer, ¿verdad?, pasar desapercibido. El milagro se extendió fuera de la ciudad por todo el territorio de Sarón, que llegaba desde Jope a Cesarea. Y esto, a quienes llegó el conocimiento de lo ocurrido en Eneas, ¿verdad?, o con Eneas, fueron impactados por el pueblo de Dios y creyeron en Jesucristo. El adjetivo indefinido, ¿verdad?, todos, debe entenderse como utilizado en sentido de muchos. Quiere decir que muchos de los que conocieron el milagro fueron salvos, pero aunque no todos, los que creyeron habían llegado a conocer personalmente el milagro obrado por Jesucristo en el paralítico Eneas. El Espíritu está dejando en el escrito de Lucas, ¿verdad?, un panorama de crecimiento numérico a la iglesia en todos los lugares a donde el Evangelio había llegado. Jesús había dicho que Él edificaría su iglesia y a pesar de las dificultades afectadas por las persecuciones, atacada por los tantos enemigos, la iglesia se mantiene y crece porque es una obra de Dios. Bendito sea el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Amén. Ok, vamos a estar leyendo ahora, hermano, versículo 36. Aquí habla entonces ahora otro milagro, la resurrección de Dorca. Amén. La resurrección de Dorca, la Tabita, cuyo nombre en arameo Dorca, que es igual a Gacela. Amén. Que es resucitada. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Amén. Y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ok, ahora vemos, amado, que en su ministerio apostólico, ¿verdad?, Pedro llegó a Jope, la moderna Haifa, ¿verdad? Haifa, esto es lo que está, donde está Irak, si no me equivoco, Haifa. Una ciudad marítima situada a unos 57 kilómetros al noreste de Jerusalén y a 18 de Lida. No, Haifa, perdón, está en Israel. En la historia antigua eran en Jope en donde se desembarcaba la madera que el rey Salomón traía del Líbano para la construcción del templo de Jerusalén. Se menciona también a Jope como el lugar en donde Jonás se embarcó, escapando a la comisión de Dios que Dios le había encomendado para dirigirse a Tarsis. La ciudad fue entregada a los judíos por Julio César en el siglo I, ¿verdad?, y permaneció en esta dependencia hasta la guerra contra Roma entre los años 66 al 70 después de Jesucristo. Jope había sido evangelizada por Felipe y en esa ciudad, posiblemente convertida por el ministerio de Felipe, vivía una mujer llamada Tabita, nombre arameo, ¿verdad?, a la que Lucas califica como una discípula, es decir, una seguidora de Jesús. Su nombre traducido al griego, amén, como Dorcas, tiene el significado de gacela, ¿ves?, que vimos ahorita, que en Oriente era utilizada para simbolizar la armonía y la belleza. No se dice nada, ¿verdad?, de su familia, y por lo que se supone que era una mujer soltera. Ahora, se distinguía por la abundancia de buenas obras que habitualmente practicaba y por la generosidad con que daba limosna. Es una cristiana que trabajaba infatigablemente a favor de los necesitados, a los que estaba, ¿verdad?, entregada para beneficiarlos. Como cristiana había sido instruida en las escrituras y sin duda
Conocía lo que Dios había establecido como deber hacia los necesitados, pero también había sido instruida en las enseñanzas del Señor, que recordó a los suyos que a los pobres los tendrían siempre entre ellos para practicar la caridad. Los 12 tenían presente la atención a los pobres y como recordarían también al apóstol Pablo. Verso 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Amén. Gloria a Dios. Ok. Mediante un género, ¿verdad? En aquellos días, referido al tiempo del ministerio de Pedro en Lida, ocurre en Jope el incidente de Dorcas. El médico Lucas no da detalles, ¿verdad?, de la enfermedad que le sobrevino. Simplemente dice que se enfermó. Aquella enfermedad trajo como consecuencia, ¿verdad?, o como desenlace la muerte de ella. Sin duda, hermano, era una pérdida muy sensible para la iglesia y sobre todo para los necesitados a quienes ella atendía con dedicación. Siguiendo la costumbre habitual, procedieron entonces que a acondicionar el cadáver. Lucas dice que lavándola, o tal vez mejor, tras lavarla, esta forma era típica de la costumbre entre los judíos antes de ungirla para el enterramiento. La sepultura de los cadáveres en lugares, ¿verdad?, como Palestina, donde el calor es intenso, se hacía el mismo día de ocurrido el fallecimiento o a lo sumo el día siguiente. Preparado ya el cadáver de Dorcas, fue puesta en una sala del piso superior. Generalmente este lugar, ¿verdad?, se reservaba para el hospedaje de visita. El verso 38 dice, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Ok, ¿qué pasó? Bueno, vemos que ellos mandan a buscar a Pedro, a su nombre sea la gloria, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, para rogarle, ¿verdad?, que viniera cuanto antes. Preguntamos, ¿tenían los de Jope la convicción de que el apóstol podría obrar un milagro de restauración? Estaba viva, pero tal vez moribunda Dorcas cuando enviaron a buscarlo. Cualquiera sugerencia, ¿verdad?, son especulaciones. Ahora, los cristianos conocían los milagros que se produjeron por medio de la intervención de Pedro y sabían que Cristo había concedido que se hicieran señales como la suya. Sin embargo, los motivos de llamar a Pedro con urgencia son concebibles desde cualquier otra posición. Dorcas había muerto, los necesitados estaban desconsolados y la presencia del apóstol en una situación como aquella era necesaria. Lo que sabemos es que enviaron a buscarlo, rogándole que no demorase su venida. Verso 39 dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. En nombre de Jesús, aleluya. Bueno, atendiendo entonces al ruego, vemos que Pedro, ¿verdad?, aleluya, en nombre del Señor, ¿verdad?, de los 2 hermanos, en nombre de los creyentes en Jope, pues no dudó, ¿verdad?, en reunirse con ellos, unirse a ellos, acompañándole hasta Jope. Un buen número de viudas acompañaba a los restos de aquella mujer que se había entregado a la beneficencia. La presencia de Pedro fue recibida, ¿verdad?, aleluya, por aquellas mujeres que lloraban la partida de su amiga, benefactora y hermana, mostrándole los trabajos de confesión, ¿verdad?, de ropa que hacía ella. Es posible, amado, ¿verdad?, que muchas de las viudas vistieran alguna ropa de las que Dorcas había hecho para ella, pero muchas de aquellas mujeres dependían especialmente de ella. De manera que sin ella están abocadas, ¿verdad?, a una situación de miseria, como ocurría en aquellos tiempos con viudas que no tenían familia. La situación no podía ser más tensa por los lamentos de todas aquellas mujeres. Verso 40, vamos a las millas, hermano. Alaba, casi no hay análisis. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Dice, lo primero que Pedro hizo fue sacar fuera de la habitación a todos. Es interesante, ¿verdad?, notar que el apóstol actúa conforme a su propia determinación, ya que nadie le había pedido que hiciera un milagro. Jesús había concedido a los apóstoles la facultad de hacer milagros en su nombre, incluso resucitar los muertos. La misión de los 12 era ponerle a manifiesto que Jesús, que había muerto y resucitado, actuaba con el mismo poder. Repito, la misión de los 12, oiga esto,
La misión de los 12 apóstoles era poner de manifiesto que Jesús, que había muerto y resucitado, actuaba con el mismo poder. Amén. Que Jesús, no ellos. Que Jesús, que había muerto y resucitado, actuaba con el mismo poder. En el nombre del Señor los apóstoles sanan enfermos y resucitan muertos. El apóstol Pedro está actuando de una forma semejante a la que el Señor utilizó en la resurrección de la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? Sacó a todo el mundo para afuera y entonces oró por ella. Le dijo, te digo, talita cumi, ¿verdad? Y te digo, levántate. Ok, pero necesitaba estar a solas, ¿verdad? Con Jesús. Una vez vacía la sala, se puso de rodillas. Literalmente dobló la rodilla, adoptando una posición de reverente respeto para orar. Pedro estaba expresando en todo sentido la dependencia del Señor. Él no era nadie para orar milagros por sí mismo y por su poder, pero lo hacía en el nombre de quien tenía todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero tenía un claro discernimiento de la situación en que se encontraba y sabía que Dorcas era necesaria para seguir adelante con el servicio a los necesitados. Lucas nos dice lo que Pedro puso delante de Dios, ¿verdad?, en la oración, pero podemos inferir que pedía al Señor para resucitar a Dorcas. A su nombre sea la gloria. Hecha la oración, ¿verdad?, que hace, pero se dirige entonces al cuerpo de Tabita. A su nombre sea la gloria. Amén. Amén. Entonces, simplemente dice, debe hacerse notar, ¿verdad?, que no se dirigió a la mujer, sino al cuerpo de ella. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. ¿Qué hace él entonces? Bueno, simplemente, mediante una frase de autoridad, ¿verdad?, Pedro manda a Tabita que se levantase. No tocó el cuerpo, ni hizo ninguna acción semejante a la que en alguna ocasión profetas de Dios hicieron para resucitar a los muertos. Pero seguía en todo lo que había visto hacer a Jesús. El mandato a la muerte lo hacía Pedro con la autoridad del Señor, con quien había estado en la oración y de quien recibía poder y autoridad. Amén. Él no tocó el cuerpo, simplemente dijo, ¿verdad?, una frase de autoridad: Tabita, ¿verdad?, levántate. Esto fue lo que le dijo él. Amén. Levántate. Oye, hermano, pero honestamente le digo, es impresionante cómo esta gente, hermano, sin mucho alboroto, sin mucho griterío ni nada, simplemente pone rodillas, ora y Tabita, levántate. Mire, hermano, mire qué terrible. No sé cuánto tiempo estuvo orando allí, ¿verdad? Quizás estuvo 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, no sé. El asunto es que le dice: Tabita, levántate. Más nada. Aleluya. Amén, amado. La muerte no tenía ninguna autoridad ante el autor de la vida. Jesús ordenó por medio de Pedro a la muerta para que volviera a la vida y con toda naturalidad. Se dice simplemente que cuando se pronunciaron las palabras, ella abrió los ojos, vio a Pedro y se incorporó. Eso dice la Biblia. Cuando se pronunciaron las palabras, ella simplemente, ¿qué hizo? Abrió los ojos, vio a Pedro y se incorporó. La situación de muerte se había suspendido por un tiempo. Alaba. Dorcas estaba nuevamente viva. No solo había retornado a la vida, sino lo hacía plenamente sana. La enfermedad que había concluido en la muerte de ella había quedado también resuelta. Era una mujer viva y sana después del milagro. En el nombre de Jesús. Verso 41 dice: y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Dorcas sabía que incorporado del lugar donde estaba, y Pedro le extendió la mano para que se pusiera en pie. No fue el contacto de la mano del apóstol por lo que se produjo el milagro. No fue el contacto de la mano del apóstol por lo que se produjo el milagro. Ella ya había sido resucitada por la palabra dada, sin duda, en el nombre del Señor. Amén. Solo después de la resurrección, él le dio la mano para que se levantase. Pero salió al lugar donde había estado en oración y donde Dorcas había sido colocada después de la muerte. Amén. Gloria al Señor. Dios, después de muerta, llamando a todos para que recibiesen nuevamente, entre ellos a quien vivía otra vez. Llama la atención la expresión, ¿verdad? Los santos y las viudas.
ya que es evidente que las viudas tenían que contarse entre los santos. Posiblemente son mencionadas aparte porque habían mostrado antes su tristeza expresada en lágrimas y en añoranza por la muerte de Dorcas, de modo que ellas tenían, ¿verdad?, un doble motivo de gozo. Se había producido un milagro y habían recuperado a la benefactora que había estado muerta por un tiempo. Verso 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Bendito Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Un hecho semejante, ¿verdad?, no podía pasar desapercibido en Jope, teniendo en cuenta el testimonio de quienes habían estado, ¿verdad?, relacionados con el hecho. La resurrección de Dorcas corrió por toda la ciudad como un hecho notorio. La gloria del milagro no fue para Pedro, sino para el Señor. Si el milagro de la sanidad de Eneas en Lida sirvió para que un gran número de personas depositaran su fe en Jesucristo, mucho más la resurrección de una muerta trajo como consecuencia que muchos creyeran en el Señor. La iglesia se iba consolidando y el número de creyentes iba en aumento. Pero hermano, mire, a mí lo que me llama la atención es que ellos no están viendo al Señor. Estas personas aquí no están viendo al Señor, a quien están viendo es a Pedro. Sin embargo, no se convierten a Pedro. Sin embargo, no dice, amén, aleluya, que creyeron en Pedro, sino que dice que creyeron en el Señor. ¿Ve, hermano? Creyeron en el Señor. La iglesia se iba consolidando. Amén. Y el número de creyentes iba en aumento. Desde la primera iglesia en Jerusalén, pasando luego por las de Judea, Galilea y Samaria, el evangelio se extendía por toda la zona costera de Palestina. En los principales núcleos de población había una iglesia establecida y en crecimiento. La gran comisión establecida por el Señor iba llevándose a cabo. Tan solo faltaba llevar el evangelio hacia occidente, hasta lo último de la tierra. Las personas veían la actividad de Pedro, pero seguían a Jesús. Ahí está. ¿Ve, hermano? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Nosotros vemos la actividad de Pedro y seguimos a Pedro. Alaba. ¿Ve? En este caso, las personas veían la actividad de Pedro, pero seguían a Jesús. Hello. Gloria a Dios. Amén. Verso 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Pero estuvo muchos días, aleluya, gloria a Dios, en Jope, la estación de la iglesia. Allí requería su presencia. Había muchos nuevos convertidos que tenían que ser enseñados en la doctrina, además de aprovechar la puerta abierta para la evangelización como consecuencia de la resurrección de Tabita. Durante el tiempo de permanencia en Jope, se hospedaba en casa de un hombre que tenía el mismo nombre del apóstol Simón. Se dice que su oficio era el de curtidor. Para toda la sociedad, un curtidor cuyo oficio ejercía en el lugar donde vivía no era muy apreciado. El olor a los curtientes y el propio de las pieles sin curtir no era agradable. Todavía peor para los judíos, que entendían que todo contacto de un animal muerto producía una inmundicia legal, por lo que un curtidor no era recibido en la sinagoga. Quien no era aceptado, oiga esto, hermano, era esto, mira dónde está, mira dónde ahora está, donde lo manda el Espíritu a que se quede, en casa de un cierto Simón Curtidor. Curtidor era uno, ¿verdad?, que trabaja con las pieles, si no me equivoco. Dios me sea la gloria. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a buscarlo por aquí, hermano. Es uso y costumbre, ¿verdad?, de los judíos. Un curtidor. Ve, curtir pieles. Uno que curtía las pieles. Ve, hermano, o sea, entonces, ¿qué pasa? Eran las pieles de los animales. Por lo tanto, yo imagino que eso, ¿verdad?, lo que él bregaba con ese asunto, pues obviamente son pieles, quizá habían pedazos de pellejo, quizá había sangre, ¿verdad? El asunto es que obviamente él ejercía el oficio, ¿verdad?, donde vivía, y obviamente no era muy apreciado, hermano, porque el olor a los curtientes y el propio, ¿verdad?, de las pieles sin curtir, ¿verdad?, no eran agradables, hermano. Quizá apestaba, era un mal olor tremendo. Y entonces, amado, ¿qué pasa? Los judíos
para ellos, ¿verdad? Entendían que todo contacto de un animal muerto, acuérdate que tiene que curtir las pieles, pues el animal no puede estar vivo, tiene que estar muerto. Entonces ellos entendían que todo contacto era con un animal muerto, producía una inmundicia legal. ¿Ve? Conforme a la ley ceremonial, pues entonces la persona que se contaminaba, amén, a su nombre sea la gloria. Por lo que, obviamente, ¿verdad? Este hombre o cualquier otro que fuera curtidor no podía ser recibido en la sinagoga. Amén. Va siguiendo como el evangelio se va extendiendo y como el Espíritu de Dios está haciendo, ¿verdad? Llevando a cabo el plan de Dios paso por paso, conforme a la voluntad del Señor. Su nombre sea la gloria. Ok. Quien no era aceptado por la sociedad, oiga esto, quien no era aceptado por la sociedad y mucho menos por el judaísmo, recibía acogida en la iglesia. Hello. Quien no era aceptado por la sociedad y mucho menos por el judaísmo, era recibido en la iglesia. Es que hay seguro que este hombre era un creyente de la iglesia en Jope. El hecho de que Pedro se hospedara en casa de un curtidor pone de manifiesto que, habiendo entendido claramente la enseñanza de Jesús sobre la contaminación ritual y la real, no tenía escrúpulo alguno en estar en un lugar reprobable para un judío ortodoxo. Muchos de algunos en estar, ¿verdad? Muchos de algunos en estar en un lugar, muchos de los prejuicios ceremoniales y tradicionales habían sido superados por el apóstol. El Espíritu estaba preparando a Pedro para la última misión descrita en Hechos en relación con la conversión de gentiles. De hospedarse con un curtidor a entrar en casa de un gentil, solo había un paso. Repito, de hospedarse con un curtidor a entrar en casa de un gentil, solo había un paso. Cabe destacar también aquí, al finalizar el comentario del capítulo, algunos aspectos de lo que se ha considerado ya. Cristo y los creyentes forman una unidad espiritual. La gran lección que Pedro, ¿verdad? O que Pablo, debo decir, aprendió en el camino de Damasco es enseñada ampliamente en sus escritos. Amén, amado. Esto es un resumen ya del capítulo 9, porque ya vamos a caer entonces en el 10. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Por lo tanto, hermano, la gran lección, ¿verdad? Que Pablo aprendió en el camino de Damasco es enseñada ampliamente en sus escritos. Primera de Corintios 10:17, ¿verdad? Primera de Corintios 12:13. Es la gran realidad de la unidad de la iglesia que obedece a la petición de Cristo al Padre. No cabe duda alguna, hermano, que cada creyente y cada líder en las iglesias tiene la obligación espiritual de guardar la doctrina bíblica. Repito, no cabe duda alguna, ¿verdad? Que cada creyente y cada líder en las iglesias tiene la obligación espiritual de guardar la doctrina bíblica. Pero pues eso es por culpa del pastor. Pero entonces, y el hermanito, ¿qué pasa con el hermanito? Hello, pero ¿qué pasa con la oveja? Ambos son creyentes, hello. Por lo tanto, aleluya, cada creyente y cada líder en las iglesias tienen la obligación espiritual de guardar la doctrina bíblica. Hello. Vamos a ponerlo aquí, vamos a poner un hello aquí. Vamos a poner un hello, espérate, vamos a poner un hello. Vamos a poner un hello. Ahí está el hello. Ahí está. Bendito Dios. Hellocito ahí. Algunos disuelven la unidad de la iglesia en la fragmentación denominacional en base a una equivocada idea de ortodoxia bíblica. Es más, hay quienes aún dentro de su propio grupo denominacional fraccionan y dividen, separan y distancian a quienes no entienden todas las cosas y aceptan las formas que ellos sostienen como únicamente válidas. Otra cosa que tenemos que ver es que el cambio operado en la Biblia de un creyente por el nuevo nacimiento debe ser visible y notorio a todos. Hermano, el cambio operado en la vida de un creyente por el nuevo nacimiento debe ser visible y notorio a todos. Entonces nosotros decimos, ¿verdad? Una persona, bueno, pero es que Dios nada más es el que conoce el corazón.
Dios nada más es el que sabe. Ah, pero Dios sabe. Pero todo nos pregunta, pero Dios sabe qué. ¿Qué es lo que sabe Dios? Pues supone, hermano, que cuando hay un cambio de vida, ¿verdad? En uno que se convierte, pues eso tiene que verse. Amén. ¿Eh? Y se tiene que hacer notorio a todos. Pablo asombraba a los que le conocían antes, viendo el cambio producido en él. El apóstol podía presentar el evangelio como poder de Dios para salvación porque él era el mejor ejemplo para respaldar el mensaje que predicaba. ¿Entiendes? O sea, Pablo podía decir que realmente el poder de Dios transforma. Amén. La realidad de una vida transformada se manifiesta no tanto en hablar de Cristo, sino más bien en vivir a Cristo. El evangelio pierde impacto cuando las vidas de los creyentes no respaldan el mensaje que proclaman. Y eso es lo que estamos nosotros diciendo, hermano. Escuche bien. Dios respalda su palabra. Dios respalda sus palabras, decimos nosotros. Sin embargo, aquí dice que el evangelio pierde impacto. El evangelio pierde impacto cuando las vidas de los creyentes no respaldan el mensaje que proclaman. Eso será cierto. ¿Se oye? ¿Se oye, hermano? ¿Ah? ¿Será eso cierto? Que el evangelio pierde impacto cuando las vidas de los creyentes no respaldan el mensaje que proclaman. Ah, se fueron los hermanos. Se fueron los hermanos. El cristiano debe buscar el bien de sus hermanos. Es importante el ejemplo de Bernabé ocupándose de introducir a Pablo en la congregación en Jerusalén. De introducir a Pablo, ¿verdad? La Escritura manda hacer y buscar el bien ajeno. Los creyentes necesitan una mano amiga que se extienda a ellos cuando son rechazados por muchos. El cristiano espiritual es una persona positiva que no busca los defectos del hermano, sino que lo considera como objeto de amor. La iglesia poderosa en espíritu tiene internamente las características que se apuntan en el pasaje para las iglesias de Judea, Galilea y Samaria. Vive en armonía y comunión con las demás iglesias, disfruta de paz interior y es edificada por medio del ejercicio de los dones que el Espíritu da a los creyentes, creciendo en el poder del Espíritu. La iglesia poderosa en el Espíritu tiene creyentes desinteresados hacia ellos mismos, interesados por la necesidad de los demás. El ejemplo de Dorcas es claro. Lo que pudiera llamarse, entendiendo bien el término, obra social, forma parte del resultado del nuevo nacimiento. Especialmente interesante observar en Hechos que la obra de beneficencia tiene como objetivo primario a los propios hermanos necesitados en las congregaciones. Esto no supone que no haya que atender necesidad de quienes, sin ser creyentes, necesitan los recursos mínimos para vivir. Dorcas da ejemplo de cómo se podía trabajar hoy en resolver problemas semejantes a los que ella resolvía con sus propias manos, atendiendo a necesidades concretas. Que el Señor nos ayude a amar como fuimos amados. Gloria a Dios. Eso es sencillo, hermano. Es sencillo. Es sencillo. Pero lamentablemente, ¿verdad? Hoy en día, hermano, esto no está fácil. Porque si uno se pone a pensar, ¿verdad? Pues uno lamentablemente, porque no sé cómo haría Dorcas, ¿verdad? Para hacer las túnicas y eso pero hermano, no es si era una mujer adinerada o si no, o si era pobre, no sé. Pero muchas veces nosotros, hermano,
gloria al nombre de Jesús, ¿verdad? Cuando vemos una necesidad en otro, nos planteamos la necesidad nuestra. Entonces no buscamos el bien de los hermanos. Ahora, obviamente, ¿verdad? Pues el hermano también tiene que responder. Pues si el hermano, usted lo va a ayudar y el hermano va a creerse que ya entonces, va a coger usted de abuso, pues lo sentimos. Lo sentimos, porque entonces hay gente también hay que ayudar. Hay otros hay que ayudar. A veces yo veo en las noticias, esas noticias, ¿verdad? Que salen las veo por aquí, por Guapamérica, de Puerto Rico, que ponen que si una mujer que vive en condiciones infrahumanas, la condición infrahumana es que, infrahumana para mí es que no come, que está viviendo en la calle, en un basurero, con ratones y todo, y cucarachas, y encima de la basura. Pasó a mí infrahumano. Pero que no tenga, que el techo esté escascarado así, y por el tiempo y se filtra, eso no es infrahumano. Eso falta eso falta de mantenimiento. ¿Sabe? Que muchas veces usted viene a ver, no son personas que son solas. No, que si el hijo vive en Florida y está por acá, tiene 4 hijos, uno es doctor, la otra es abogada, está en Estados Unidos. Entonces la mamá lo que tiene es falta de atención. Entonces cuando usted busca una viejita que no puede ni con ella misma, pues tiene que sacarse el encanto. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? Y ponen eso como pobreza. Pero el asunto es que yo acá pienso y digo, bueno, si yo estuviese en Puerto Rico, hermano, y lo digo delante de Dios, Dios lo sabe. Y si yo estuviera en Puerto Rico, yo buscaba una brigada de hermanos. Si es que la casa le está dando encanto, mira, busco una brigada de hermanos. Unos que sepan tapar el techo, unos que sepan empañetar, ¿verdad? Y poner en el plafón, poner también poner su cemento, ¿verdad? Si es una tubería, poner hermanito que sepa de plomería. Y entre la misma iglesia buscamos el dinero, amado, y compramos los tubos, compramos esto. Siempre hay quien dice, yo esos tubos tan caros, yo esos tubos tan esto. Y hay otro que se atreve a decir, no, pero cómprale este es más barato, este es el barato. Un tubo que a lo mejor usted lo pone y se le rompe la semana, ¿sabes? Fíjate, hacen como Judas, pero, señor, era mejor con ese perfume y venderlo. Y darlo echado a los pobres que coger y tirarlo así, ¿verdad? Al desperdicio. Embustero, para que le gustaba esto. ¿Ve, hermano? Pero entonces, yo quisiera hacer eso, hermano. Y Dios lo sabe, ayudar a otro. Y a veces yo busco, ¿verdad? Gloria a Dios, y le pido a Dios que me supla para ayudar a otro. Entonces tenga realmente una necesidad. ¿Ve, hermano? Entonces, usted sabe la bendición que sería, hermano. Y el testimonio que recibiría ese mundo allá afuera, que la iglesia. Y olvídate que si entidad sin fines de lucro, no queremos absolutamente nada, ni un bellón del gobierno. Hello. Olvídate del gobierno. El gobierno que se encargue de las cosas terrenales. Amén. De funcionar a la manera de ellos. Nosotros funcionamos a la manera de Dios. Amén. Simplemente ustedes hacen eso, pues son buenos, no. Estamos cumpliendo con un mandato. Esto es parte del evangelio. Esto es parte de la comisión. No solamente predicar, echar fuera demonios, que se convirtieron 20 o 30. Ve, hermano, que hizo una oración y se cayeron para atrás todo el mundo. Hello, se oye, que fue sanado, que levantó el paralítico, ¿no, hermano? También hay que llevarle, ¿verdad? Esa ayuda y esa mano, aleluya, hermana, no a mano amiga, mano hermana, amén, al hermano, ¿verdad? Que lo necesita. ¿Ve? Gloria a Dios. Fíjate. Y eso es una enseñanza para ese hermano, que Dios no te ha dejado, Dios está contigo, Dios siempre suple, mira, ahí está. Para que sigas creyendo en Él, para que sigas confiando en Él. Eso se llama confirmación de la fe en ese hermano o esa hermana. Y la visitamos, y no importa dónde viva, y no importa si la casa tiene letrina o no, alaba que Él es bueno. Si todo deseo usar el baño, hermano, ¿dónde está el baño? Ay, mira lo que hay una letrina. Pues voy a hacer de eso. Yo no le he preguntado a usted lo que usted tiene. Eso a mí no me interesa. Hello. Alaba.
Yo lo que miro es que usted es mi hermano en Cristo, no donde usted vive ni cómo vive. Alaba que Él es bueno. Amén, hermano. Y ese es el asunto de todo esto, por eso el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y son cositas que uno aprende. Pero para eso, tiene que uno, ¿verdad?, pensar en Cristo primero y no en uno. A su nombre sea la gloria. Ok, hermano. Ahí terminamos el capítulo número 9. Gloria a Dios. Entonces vamos a comenzar el capítulo número 10. Pero no hoy. Ya va a ser las 7. Ya va a ser las 7. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora escuche bien esto, hermano. A través de innumerables signos, Dios quiso fortalecer a su iglesia en el poder de la resurrección de Jesús. Así ella creció. Amén. Tenemos que anhelar el obrar del Señor en nuestros días. ¿Cuál es la síntesis que se aplica de tema importante? Número 1. Perseguir a la iglesia es enfrentarse en lucha directa contra Jesús mismo. Amén, hermano. Esa es la síntesis. Perseguir a la iglesia es enfrentarse en lucha directa con Jesús mismo. A su nombre sea la gloria. Hello. Impulsado por su empeño religioso que hizo Saulo, se dirigió a Damasco con su afán de encarcelar a todos los del camino, pero su viaje es cortado abruptamente. Jesucristo mismo, en su resplandor de gloria, se le apareció. Amén. ¿Qué más, hermano? Una verdadera conversión debe llevarnos a reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Hello, esa parte es muy importante, hermano. Una verdadera conversión debe llevarnos a reconocer el señorío. ¿Por qué? Porque el problema es ese, que aceptamos a Cristo como Salvador. Ve, como aquel que nos libra del castigo eterno, que nos libra del infierno. Pero nos olvidamos, aleluya, que parte de la conversión, amado, es reconocer, amén, a Jesucristo como nuestro Señor. O sea, como Él, aleluya, ejerciendo su señorío, de que Él tiene la autoridad, que Él tiene el derecho sobre mí. Hello. Se dañó el chat. Déjame escribir aquí un hellocito. Un hellocito, un hellocito, un hellocito. Hellocito. Ahí está. Amén, hermanito. Gloria al nombre de Jesús. Solo en la soberanía de Dios puede ocurrir lo que pasó con Saulo en su conversión. ¿Qué pasó? Bueno, este hombre que vino para apresar, al final se vio apresado por el Señor para ser su siervo. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora, lo cierto es que tarde o temprano una verdadera conversión, escuche bien, tarde o temprano una verdadera conversión desembocará en una comprensión más profunda de la persona de Jesús y hacia una vida que solo concibe la dicha bajo el dominio del Señor en fe y en obediencia. ¿Qué quiere decir? O sea, que para Dios, ¿qué quiere que yo haga? ¿Ve? Eso debe ser el interrogante, hermano, que deben hacer en todo verdadero creyente. ¿Qué quieres que yo haga? Amén. Eso deben hacer, hermano, en todo verdadero creyente ante la majestad de Dios. Además, en la conversión uno se ve como que, como realmente es. Hello. Oiga esto. Además, en la conversión uno se ve como verdaderamente es. Como la niña de sus ojos, como el linaje escogido, como la nación santa, como un grupo un pueblo de sacerdotes y gente santa, como qué más, como hijo de Dios, no, hermano, como verdaderamente es un pecador sin méritos. Alaba. Así es como uno se ve en la conversión, amado, como realmente es. Eso es lo que somos nosotros, hermanos. A su nombre sea la gloria. Somos pecadores sin méritos. Hello. Lo que pasa es que el Señor nos dice a su siervo que nos mira a través de Jesucristo. Y nos dio el privilegio. ¿Veis? Por su gracia y demás. Pero la realidad es esa. Así es que la Biblia nos hace a nosotros vernos y sentirnos
Esa es nuestra realidad. Pecadores sin méritos. Amén. Hello. Todo lo que sea después de eso, aparte de eso, es arrogancia. Amén, amado. Esto es nosotros, tanto, a veces nos damos un guía con Dios terrible. Sí, hermano, a veces creemos que, a veces nosotros queremos, los otros días estaba hablando con Susana, creo que fue ayer. Mire, hermano, la gente quiere que, la gente actúa con Dios como si Dios fuera el que le fuera a servir a ellos. Dios tiene que suplir, Dios tiene que suplirnos, Dios tiene que ayudarnos, Dios tiene que consolarnos, Dios tiene que bendecirnos, Dios tiene que protegernos, Dios tiene que guardarnos, Dios tiene que usarnos, Dios tiene que suplirnos. No, hermano. No, Dios no tiene. Dios no tiene qué. Yo soy el que tengo qué. Tengo una cosa. Mira, yo tengo todo. Pero, hermano, tenemos todo. Pero una sola cosa nos falta. Reconocer que somos pecadores sin mérito. Alaba. Hello. Hello. Una de las evidencias de un hombre lleno del Espíritu es su deseo de conducir a otros hacia un encuentro personal con Jesús. Saulo fue lleno del Espíritu y enseguida se entregó por entero a la predicación de Cristo. Acuérdate, hermano, que cuando estamos hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo, estamos hablando de ¿qué? De ser controlado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene que enseguida entregarse por entero a la predicación. No se va a entrar enseguida por entero al baile o a la música de reggaetón. Pues el Espíritu no lo va a conducir a eso. Amén, amado. A su nombre sea la gloria para siempre. Amén. La predicación siempre debe ser cristocéntrica. No debe estar enfocada en la experiencia del hombre, por muy hermosa que sea, sino en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra experiencia de conversión proclama los hechos redentivos de Dios en nuestras vidas, pero nunca debe tomar el lugar de la predicación. Puede ser edificante hablar de nuestra experiencia en la fe, pero solo la predicación de Cristo conduce a ella. Puede ser tremendo, puede, hermano, sonar impactante, puede algo súper espectacular, extraordinario. Como yo siempre digo, yo era un monstruo antes. Yo comía gente y todo así crudo, así como si fuera un león comiéndose, amén, a otro animal. Yo con los cocodrilos los cogía así y me los masticaba, como si fueran chicles. Sí, está bien tremendo. Tú eras un wow, tú eras un wow. Pero ese wow, alaba, no conduce a nadie a la fe. Simplemente, manito querido, aleluya, eso es lo que está es proclamando los hechos redentivos de Dios en tu vida, pero no conduce a la gente, amén, a la fe. La experiencia de la conversión, no, hermano, simplemente la predicación de Cristo es lo que conduce, aleluya, amén, a la gente a la fe. La fe viene por el oír y el oír el testimonio de Luis Hegel. La fe viene por el oír y el oír el testimonio de José Adorno. La fe viene por el oír y el oír el testimonio de Carlos Domínguez. No, la fe viene por el oír. Y el original dice, y el oír por la predicación de la palabra de Cristo. Gózate ahí. Gózate ahí, que Él es bueno. Amén. Como predicadores del Evangelio no debemos exponernos necesariamente en peligros que atentan contra nuestra integridad física. Amén. Vemos en el libro de los Hechos, los creyentes tuvieron que sufrir y algunos hasta morir por la causa de Cristo. Pero también nos enseña que al creyente como a Pablo le era posible evitar el peligro. Lo hacía. Evitar el peligro no significa falta de valentía, sino la oportunidad para seguir sirviendo a Dios en otros lugares. Alaba que Él es bueno. Bendito Dios. El verdadero crecimiento de la iglesia se basa en ¿qué, hermano? En predicar mucho y buscar las almas, en repartir tratados, ¿en qué más? En ir a hacer trabajo personal.
Alaba. No, hermano. El verdadero crecimiento de la iglesia se basa en el temor del Señor. Hoy en día amén, aleluya, se habla mucho acerca de cuáles son los mejores métodos para hacer crecer numéricamente una iglesia local. Y la verdad que muchos de ellos parecen ser muy efectivos. Pero, hermanito querido, el gran peligro de todo esto es que podemos concentrarnos solo en los métodos, olvidando el patrón bíblico de crecimiento que regían la primera iglesia. De ella, amén, se nos dice que andaba en el temor del Señor y de esta manera crecía. Pero anda, Jehová, aleluya, gloria a Dios. Pero anda, Jehová, mi alma te bendice, Jehová. Crecía, hermano, pero fortalecida en el Espíritu Santo. Si queremos ver una iglesia realmente saludable, entonces entregarnos al temor de Dios. Debemos entonces, hermano, entregarnos al temor de Dios, contemplando su grandeza, santidad y misericordia. Una iglesia así tendrá fuerza de atracción. Hello. ¿Se oye o no se oye? ¿Ves, hermano, que no es los embelecos? Te estoy diciendo que no es lo que yo me estoy creyendo, que estoy a años luz. Estoy a años luz del pensamiento de Dios. Estoy a años luz de entender lo que yo me creo, no es. Lo que yo me creo, no, eso no es. La iglesia está creciendo, hay que buscar las almas. No. Es que tienes que, hermano, si estamos enfermos, ¿cómo tú buscas a sanar a otro enfermo? ¿Ah? Yo con bronquitis y aquel con bronquitis. ¿Ah? No, hermano, alaba que él es bueno. Es en el temor de Dios que crece la iglesia. ¿Ves? ¿Me entiendes? A su nombre sea la gloria. Las curaciones y milagros, termino con esto. Las curaciones y milagros son señales soberanas de la presencia de Jesús. Señales soberanas. ¿Qué significa soberana? Que son señales que a él le plació hacerla. Le plació hacerla cuando él quiso hacerla. Ya está. Yo puedo ir allí, ahora ando a buscar a papi y a lo mejor por ahí hay una silla de ruedas y el Señor quiere levantarlo y quiere hacerlo a través de mí. Ah, si no en vez de la gloria, te bendiga. Y quiero usarme, pues él lo hace. Amén, te bendiga para adelante. Y Dios quiere usarme a mí, pues él lo hace. Fíjate, de lo contrario, hermano, de lo contrario no lo hace, porque son señales soberanas de la presencia de Jesús. Obviamente, al mismo tiempo, demandan fe y conversión al Señor. Tampoco es, aleluya, a su nombre sea la gloria, ¿verdad? No es que, ¿verdad? No es que, ¿cómo te digo? Eso significa, te extrañamos. Amén. Que para adelante y para el cielo. Gloria a Dios. Progresivamente. Amén, amado. Y ese es el asunto. O sea, tanto Eneas como Dorcas, escuche bien, porque la gente también, eso es otra. La gente busca güey sacado, vienen a Cristo, amén, aleluya, pero más nada. Amén. Tanto Eneas como Dorcas fueron tocados por el poder de Dios. ¿Verdad que sí? Uno fue sanado y la otra fue resucitada de entre los muertos. Hermano. Ahora, pero en ambos vemos que la intervención sobrenatural y soberana de Dios llevó a los hombres a creer en Cristo. Amén, hermano. Escuche bien. Escuche bien. Estamos hablando de que las curaciones y milagros son señales soberanas de la presencia de Dios, pero que al mismo tiempo demandan fe y conversión al Señor. Amén, amado.
sea, en otras palabras, escuche bien, en otras palabras, aleluya, no en nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Miki. Maide, amén, qué bueno. Ok, en otras palabras, hermano, repito, Eneas y Dorcas fueron tocados por el poder de Dios. Eneas fue sanado de la parálisis de 8 años que tenía. 5 y 3, 8. Amén. Paralítico en una cama. A su nombre sea la gloria. Amén. Y Dorcas fue resucitada entre los muertos. Pero ahí vemos que ambos que fueron tocados o la intervención sobrenatural y soberana de Dios los llevó a ellos a creer en Cristo. Amén. O sea, se aprovechan las intervenciones milagrosas para conducir a los hombres a Cristo o para anunciarse como ministros de éxito. Hermano, hello, ¿qué hacemos, hermano, con las intervenciones, amén, sobrenaturales y soberanas de Dios? ¿Qué hacemos con él? ¿Lo hacemos para conducir a los hombres a Cristo o para anunciarnos como ministros de éxito? Hello. Te dije ahorita que aunque ellos, ¿verdad?, vieron a Pedro, ¿verdad?, obrar, pero siguieron a Cristo. ¿Ve? Hoy en día no. Hoy en día yo hago el milagro y la gente quiere seguirme a mí. Entonces, cuando eso pasa, aleluya, es que algo anda mal. Algo anda mal. Porque supone, hermano, que si yo soy un ministro de Dios, aleluya, a su nombre sea la gloria, lo que yo haga, amén, lo que yo haga, yo tengo que manifestarlo de tal manera y darle a entender a aquel que me escucha o a aquel que está mirando el hecho sobrenatural de que no es por mí, sino que es por el poder de Dios, que yo no soy nada, que yo soy nadie. Amén. Y ahorita entendimos lo que realmente no somos. ¿Somos qué? Somos pecadores sin méritos. Por lo tanto, hermano, la gloria tiene que ser de Dios. Y ahí es que uno tiene que, amén, tornar a la mirada de la gente. Que la gente mire donde está Cristo. Que la gente busque para Cristo. A su nombre sea la gloria. Ve, amado. No mirando a uno, hermano. Amén. En fin, hermano. Y ahí que está el asunto. A su nombre sea la gloria para siempre. Gloria a Dios. ¿Ves? Así que, hermano, para adelante y para el cielo. Amén. Su nombre sea la gloria. Ya hemos aprendido esto. El martes, si Dios permite, vamos entonces a entrar, ¿verdad?, al capítulo número 10, los gentiles. Amén. La evangelización de los gentiles, la preparación de Pedro, la visión de Cornelio, ¿verdad? Y por ahí seguimos, ¿verdad?, hacia adelante. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Amén. Así que Dios le bendiga mucho. Dios bendiga a Juan, Dios bendiga a Miki, a Naida. Dios bendiga, amén, a Marlene, a José. Dios bendiga a mi esposa Susana, a Carlos y a Carmen. Hermano, acuérdense, hermanito querido, el asunto es esto, mire, Dios lo que está buscando en nosotros es que nosotros nos pongamos en sus manos. Amén. Dios lo que está buscando en nosotros, le permitamos que Él sea el soberano Señor. El soberano Señor de nuestras vidas. No solamente Salvador. Amén. Porque, amén, Él nos salvó. Seguramente que sí, Él nos salvó. Pero, hermano, yo creo que como acto de gratitud, ¿verdad?, aleluya, y como manifestación de una real conversión al Cristo, a la gloria, tenemos entonces, hermanito querido, que entregar nuestra vida, hermano, ponernos en las manos de Él. ¿Ve? Reconocer el derecho que Él tiene sobre nosotros. Amén. El derecho que Él tiene como Señor, amén, nuestro. ¿De qué? De ejercer, amén, aleluya, su voluntad, su propósito, amén, sobre nosotros, como Él quiera. ¿Ve? Yo te repito, hermano, si Dios permite de que usted se coma un buen plato de habichuela con una buena ensalada, hello, mientras allá en el África o quizá en otro país, o en Haití o cualquier país aquí en Centroamérica, allá se acuestan sin comer, pues mire, hermano, usted no dé gloria a Dios porque aquí está pasando hambre, pero por lo que usted tiene ahí, dé gloria a Dios, porque usted tiene para comer. Aquel a lo mejor, hermano, lo que se comió, para él un plato de comida quizás sea 2 o 3 garbanzos que se encontró en un pote viejo que habían botado en la basura. Alaba, que él es buenísimo, ve, amado. Entonces, ¿qué pasa? Pero nosotros, cuando nos falta entonces el arroz, mire, hermano, pero tenemos todavía el bistec
y la ensalada. Pues nos faltó el arroz, ya estamos llorando. Ya estamos llorando, ya estamos atribulados, ya el diablo nos está atacando, el diablo está atacando el plato de arroz y habichuela, porque, mira, me dejó sin arroz el diablo. Entonces aquel ve un garbanzo y para él eso es ver la gloria de Dios, ver el cielo abierto, porque pues se encontró un garbanzo y da gracias a Dios porque se encontró ese garbanzo. Fíjate, amado, mira, si Dios te tiene ese plato chévere, pero si después la voluntad de Dios también es que no tengas nada, pues deja el lloriqueo, adora a Dios, alaba que Él es bueno. Bueno, me voy, pues después, no, déjame irme, que ya que siempre a lo último me pongo antipático. Espérate, me voy. Siempre me pongo antipático a lo último. A su nombre se la gloria. Oye, José, tú estás grabando, grábate eso ahí, ponlos allá, que están son los viejos. Va por un mes, o me busco otro técnico, alaba. Amén. Así que, hermano, Dios me le bendiga mucho. Dios te bendiga, Miki. Amén. Para ti, para el cielo, Naida. Dios bendiga a Juan. Dios bendiga a Susana. Dios bendiga a Marlene José. Dios bendiga a Carlos y a Carmen. Aleluya. Hace tiempo no vemos al hermanito anónimo. No sabemos quién era, ¿verdad? Nunca supimos quién era. Pero Dios sabía quién era. Amén. A lo mejor se quedó sin computadora. Carlito Acevedo, tampoco sabemos de él. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién más no sabemos de él? Bueno, Valerie no está, Lely se desapareció.